¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos. Hoy que es 1 de junio, estrenando mes del año de la pandemia de 2020. Eh, Estamos en el spleen de la cuarentena. Luego les platico lo que es el spleen. Eh, Clase número 56. Ah, ¿cómo los trata la nueva normalidad? Espero que bien y espero que solo estén saliendo los que tienen que salir, porque todavía falta que veamos las repercusiones de los que salieron sin tener que salir y que nos van a incrementar los contagios. Y un tema que lo cuento a propósito es de que llevamos más de 70 días sin tribunales en México, solo operando para cuestiones limitadas, como son detenciones eventuales, eh, audiencias de formulación de imputación, vinculación, algunas medidas cautelares, hasta ahí, pero audiencias del 258, prueba anticipada, audiencias intermedias, juicios orales, nada. Quiere decir de apelaciones, amparos indirectos, amparos directos, salvo los que ya estuvieran para sesión, pero es una tragedia esto del ámbito eh, de la profesión, del ejercicio del penalismo en la práctica, en los tribunales, pero bueno, vamos a continuar nosotros, así que bienvenidas, bienvenidos a quien anden por allá, les mando saludos, a Heriberto Caravantes, Guillermina, Mónica Trejo, Dolores, eh, Rose, Guillermina, a todos saludos, y pues vamos a continuar con nuestras clases de herética penal. Nos quedamos con el buen... Ah, espero que hayan visto el link que puse de Charles Manson, de Mindhunter. Ojalá que hayan tenido oportunidad de ver aunque sea ese cachito y que esto les motive a ver toda la serie. Hay 2 temporadas hasta el momento. Y claro que estamos esperando que hubiese más. Bueno, vamos a lo propio. Terminamos con eh, Charles Manson. Oh, caray. Espérame, pues me hago luego bolas aquí. Vamos ahora sí, compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, pues estamos en la recta final de la década de los 60. Ya estamos terminándola, vamos a concluir. No sin antes, tan solo que registremos, por favor, que en esta década de los 60 hay una producción en filosofía muy relevante, muy recomendable, como todas las previas, como todas las que me he permitido sugerir aquí. Y tenemos el caso de Luis Althusser. Fíjense que lo curioso, ¿eh? Albert Camus, Luis Althusser y Jacques Derrida, que son genios, desde luego, los tres comparten ser argelinos. Nacieron en Argelia. Sí, una colonia francesa, pero nacieron en Argelia. Es un dato ahí nada más que dejo para que lo tengan como referencia. Luis Althusser, de Luis Althusser nos vamos sí, vamos a tenernos que ocupar de él en los 80s. Y nos vamos a tener que ocupar de él no solamente por su brillantez en la filosofía, sino porque incursiona en nuestra área penal, en nuestra área del crimen. No adelanto más, pero va a ser un tema interesantísimo el que abordaremos ahí. Y Luis Althusser, estas solo son sus producciones de esta década, porque va a ser prolífico y va a tocar un tema
que nos sirve bastante para nuestras sesiones, que tiene que ver con la ideología. ¿Qué es la ideología? ¿Cómo se construyen las ideologías y cómo se manipula con las ideologías? Entonces, la discusión, el debate filosófico sobre ello es extraordinario y ahí están algunas propuestas de sus obras, de sus lecturas. En los 70s y 80s van a existir otras, desde luego. También es cuando Michel Foucault comienza la publicación de las suyas, Historia de la locura en la época clásica. Buenísimo, 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 Historia de la locura. Las palabras y las cosas, que es fundamental, ¿eh? Quieren entrarle a Michel Foucault, las palabras y las cosas, es esencial. Sí, hay grandes maestros que recomiendan entrarle a Michel Foucault por Vigilar y Castigar, sí, aunque esa es una obra de 1975. Y después de eso se va a Río de Janeiro a sus conferencias, de las que resulta La verdad y las formas jurídicas. Pero eso son más adelante y platicaremos de ellas, por supuesto, también. Y sobre todo de Vigilar y Castigar, quiero platicar con ustedes de esa obra en concreto. La arqueología del saber, bueno, la arqueología del saber. Nos vamos a dar tiempecitos para platicar de autores que inciden en el ámbito penal, porque es un área que se ha descuidado, la filosofía y el derecho penal. No la filosofía del derecho penal, filosofía y crimen, filosofía y poder punitivo, filosofía y derecho penal, la vamos a hacer aquí con todos ustedes. Jacques Derrida publica en 1969 su obra Cumbre. Esta es la obra más importante que tiene Jacques Derrida, de la gramatología. Muy difícil, muy densa. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, nada más también como una anécdota, cuando un autor le pidió que le hiciera el prólogo de su obra, el prólogo que escribió Jean-Paul Sartre fue más, fue más grande que el libro que prologó. Sí, y de este estilo, ex-Jacques Derrida. La gramatología hay que leerla con mucha calma, mucha, mucha, mucha calma. Y como dicen nuestros maestros, si a la primera no le entendés, no te preocupes. A la segunda tampoco lo harás, y a la tercera tampoco. Pero ya en la cuarta irás encontrando algunas conexiones en los conceptos. Eso es lo maravilloso de la filosofía. Para esta final de década, les presento al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y claro que muchos preguntarán ¿y qué tiene que ver este tipo de frente con nuestro recorrido histórico? Tiene que ver mucho. Tiene que ver porque va a ser un factor de tensión en el Medio Oriente. Pero también porque van a ser los primeros aeropiratas, los primeros que van a empezar a secuestrar aviones. Y el secuestro de un avión es un fenómeno de carácter internacional, porque afecta a las naciones de la tripulación, de la aeronave y de los pasajeros. Por esa razón, es un fenómeno mayor. Y eso va a generar en México la reforma al Código Penal, como lo veremos en su oportunidad. Entonces, ahí anótenlo. Vamos a ver esta reforma 27, la reforma 27 al Código Penal. Son de las últimas. Bueno, pues precisamente esta reforma, ahorita les indico la fecha en que se dio, es una reforma que se da en 1968. Ahorita les voy a compartir la imagen de la reforma. Aquí la tienen ustedes. 24 de diciembre de 1968, que digo, todos están ahí correteando, quienes tienen la posibilidad, andan correteando el pavo, andan correteando
Eh, ¿Qué cenan en Navidad? Pavo, manzanas. Lo único sabroso de la cena de Navidad es la ensalada de Waldorf. Waldorf le llaman, ¿no? Manzana con piña, nuez y no sé qué otras cosas. Eso es lo único que vale la pena de las cenas de Navidad. Y bueno, le puse como título a esta sesión de hoy un tamalito porque desde hace días traigo antojo de tamal y bueno, pues sí se me antoja un tamalito, pero pues para conseguir un tamalito en esta emergencia sanitaria pues está medio complicado. Pero ¿a qué salió la comida? Pues ya tengo hambre. Ah, no, aquí está, miren, acá está. Listo, vamos a esto. Martes 24 de diciembre de 1968, artículo 170. Asimismo, se impondrá prisión de 5 a 20 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que cometa, al que hiciere cambiar de destino una aeronave, valiéndose de amenazas, violencia, intimidación o por cualquier otro medio ilícito, o la hiciere desviar de su ruta. Ahí está. Lo que está pasando en Medio Oriente y que va a iniciar con una gran cantidad de secuelas de eurosecuestros, y como estamos en un país comunicado, pues entonces lo que dicen, aguas porque ya en Europa, ya en Medio Oriente, están robándose aviones los grupos terroristas. Entonces, para evitar que nos pase algo acá, vamos a comenzar con castigarlo. Sí, como si la prevención, en México la prevención empieza con la represión, pero en papel. Digo, ¿no? O sea, saquen ustedes sus conclusiones. Bueno, esa fue la reforma número 27. Vamos ahora a ver qué otra reforma hubo por ahí, que para cerrar prácticamente el año de lo que se ha estado, que hemos estado dándole seguimiento. Aquí esta reforma que les quiero presentar, nada más déjenme primero, 21 de diciembre de 1968. Ahorita les comparto la imagen. Esta fue antes de la que les acabo de mostrar. Y esta reforma, 21 de diciembre, esta fue antes, casi siempre cuando va a acabar el año, empiezan a aventar reformas y reformas, aprovechando que anda uno ahí buscando Santa Claus. Eh, Esta es una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales. Llamativa, ¿eh? Llamativa. Júzguenla ustedes. Vean lo que se reformó nada más. Estamos en 1968. 2 de octubre, noviembre, diciembre, casi 2 meses y medio después de la matanza en Tlatelolco. Y vean, el Ministerio Público, previa autorización del Procurador General de la República, podrá promover a sí mismo, sin los requisitos del artículo anterior y cualquiera que sea el estado que guarde el proceso, la libertad bajo protesta cuando se trate de delitos contra la seguridad interior de la nación o de conspiración para cometerlos. No, no es un criterio de oportunidad, pero se le parece mucho. No, no es una arbitrariedad, pero se le parece mucho a una discrecionalidad del poder punitivo. Yo, ejecutivo, que soy el titular del poder punitivo en un país, ordeno una reforma a través de la cual yo, poder ejecutivo, puedo decidir en qué momento una persona a quien yo estoy acusando de delitos contra la seguridad de la nación, yo puedo decidir en qué momento ponerlo en la calle. Yo, nadie más. El juez, no, ese no tiene nada que ver.
aquí es donde entra en quiebre este discurso de que los diputados o los senadores representan a la sociedad del poder político, eso sí, pero no lo representan a usted y a usted y a mí no nos representan. Y ahí están de más, ¿no? Ahorita cuántos tenemos 500 diputados, dígame, ¿de qué sirven 500 diputados en un país con tantos problemas? ¿Qué problemas han resuelto? Ya, sí, soy muy herético, muy rebelde y todo, pero es para ponerlo en el debate, ¿no? Tenemos cuántos senadores, 124, 128, ¿de qué sirven tantos? ¿Para qué? ¿Cuál es su utilidad? La política, sí, la democracia y todo eso, pero uno como ciudadano común dice, ¿para qué tantos? Y aquí regreso a 1968, eh, qué extraño poder se autootorga el poder ejecutivo, ¿no? El poder punitivo. Te acuso de delitos contra la seguridad interior de la nación, pum, más para allá. Pero en el momento en que yo quiera, te puedo sacar. Sigues tu proceso, pero afuera. Es el Ministerio Público el que decide con autorización del procurador. Cuando se habló del sistema acusatorio, les ofrezco una disculpa por adelantarme. Sí, hay muchas loas y el proceso. Bueno, ¿sabían que este tipo de disposiciones diasordacistas subsisten en el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2020? Sí, subsisten y ahí están ese tipo de atribuciones, ese tipo de facultades. Porque el poder punitivo sigue sirviendo a los intereses no de la sociedad, a la sociedad, al quien ejerce el poder, nada más. La sociedad ni se entera, no tiene ni idea de esto, no sabe, pero el poder punitivo sí. Y cuando les hable, porque quiero hacerles aquí dentro de estas clases un mini curso de, del sistema acusatorio, ahí les hablaré del aspecto diazoracista del sistema acusatorio. ¿Se acuerdan de eso? Y con mucho gusto lo vamos a ver. Porque sí nos alcanza tiempo, yo creo, para un mini cursito del sistema acusatorio en la práctica, en lo que dice Derrida, la deconstrucción del sistema acusatorio. Vamos a deconstruirlo, pero bien, bien y bonito, ¿ok? Bueno, ahí tienen ustedes esa reforma, nada más para que se den ustedes cuenta de la perversidad del monstruo del poder punitivo. Bueno, ahora vamos a una reforma al Código Penal, pero que se da ya en 1969. Ahorita les comparto la imagen. Estamos en los estertores de la administración diazordacista. Y aquí está. Esta es la reforma número 28 del Código Penal. Estamos en esos estertores. Lo que se va a realizar aquí con relación al Código Penal es una reforma a este delito. Se impondrán de 3 días a 3 años de prisión al ascendiente que mate o lesione al corruptor del descendiente que esté bajo su potestad, si lo hiciere en el momento de hallarlos en el acto carnal o en uno próximo a él, si no hubiere procurado la corrupción de su descendiente con el varón, con quien lo sorprenda, ni con otro. Es un tema bien fuerte, ¿eh? Corrupción de menores. Eh, la corrupción y los delitos sexuales sí son indeseables, desde luego que sí. Abominables, sí. Pero
¿Cuáles son las causas de la violencia sexual? ¿Nos lo hemos preguntado? ¿Lo hemos debatido? ¿Lo hemos propuesto a una discusión abierta? ¿Cuál es la causa de los delitos sexuales? Violación, estupro, cuando existía el rapto, corrupción de menores, abuso sexual. Bien, ¿podemos identificar las causas? La criminología nos puede dar algunas orientaciones. La victimización de la víctima o la criminalidad de la víctima. Muchas víctimas, estamos hablando, vuelvo a insistir, causas, porque a veces, no ustedes, no me refiero a este gran público que me ha seguido, sino que hay interpretaciones erróneas que dicen, ay, están justificando. No, 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 no. Nuestra labor no es justificar, nuestra labor no es justificar, nuestra labor es explicar las causas para proponer las vías de eliminación de las causas para que cierto tipo de conductas delictivas llegan a ser mínimas. Eh, Entre las causas es que muchos de los autores de delitos sexuales fueron a su vez víctimas de ellos, correcto, pero todo tiene hacia atrás, tiene un límite, no nos podemos ir hacia el infinito. Lo que existe, desafortunadamente, en los delitos sexuales no es en sí el tema de la libido, porque la libido o las condiciones naturales de las personas no las hacen criminales por sí, sino existe una circunstancia entre lo opresivo y lo distorsivo del concepto sexual. Y escuchen nuevamente, distorsivo, opresivo del aspecto sexual. Y esto nos viene desde lo que platicamos en las primeras sesiones, la concupiscencia. Es que esto es malo. Hablemos nada más de educación sexual. No lo pregunto aquí para la respuesta aquí. Lo pregunto aquí para la reflexión allá. ¿Qué educación sexual recibió usted? ¿Qué educación sexual han recibido sus hijos? Por ejemplo, ¿cuál es la información sexual que recibimos y cuál es la información sexual que reciben sus hijos? ¿Y cuáles son los esquemas parentales, culturales, sociales de contención? Entonces, cuando empecemos a debatir esta situación, para lo cual sugiero, entre obras, porque hay que hacer un debate interesante de fondo. Por aquí lo tenía, creo, no. A Sigmund Freud, que se llama Acerca de la sexualidad, a Michel Foucault, por supuesto, y muchos otros autores, Lacan, ¿eh? Y claro que nos van a decir, bueno, pero eso qué tiene que ver con el que viola. Bueno, espérense, o sea, es que hay que entender ese fenómeno. Es que la violación se va a resolver con la castración química. La pedofilia, por ejemplo, que es un delito atroz, ¿no? Eh, ok, sí, se le castra, se le corta el pizarrín y listo, ya. Hicimos un acto de venganza. Si entendemos que es un acto de venganza, está bien. Soy el primero en palomearlo. Bien. No de que fue la retribución de un mal con otro mal. No, no, no. Estamos hablando de un acto de venganza, vindicativo, 100%. Ok, ese men ya quedó inutilizado para otro, pero ¿y los demás potenciales qué? Vamos a estar esperando con la tijera a que viole para andar cortando pirrines. Esa es la solución. Ah, ya violó esta, venga, pum. Ah, esta también ya violó, pum. No, 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 hay que cambiar. Hay que darle la vuelta al planteamiento. Entonces vamos a revisar que los delitos de violación, por ejemplo, tienen una alza constante en nuestro país. Ya no quiero hablar de otras naciones, de nuestro país. La violación, la corrupción de menores, todo ello, estas actividades que se dan derivadas y motivadas por la ansiedad
de un desarrollo económico, los engaños, el aprovechamiento, la explotación de menores, en esto, el turismo sexual con menores, todo esto que se puso ahorita de moda a nivel internacional, bueno, no tan internacional, a nivel redes sociales con lo de Anonymous, creo, que fue el que dio a conocer ahorita una lista de quienes andaban metidos en esos rollos. Y ya saben ustedes que la opinión pública es un tribunal sumarísimo, ya hemos platicado, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, 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 pero ¿cómo se previene? ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo resolvemos? Hay un libro, híjole, es que siempre me acuerdo cuando ya estamos en la sesión, pero quizá ahorita se los muestro rápidamente. Ay, es que no nos toca ese tema, pero lo voy a buscar porque siempre se esconde, se llama amárralas, tortúralas. ¿Quién agarró mis libros? Bueno, mañana se los muestro. Mañana sin falta, ¿no? Como soy medio aferrado. Oh, bueno, oh, a lo mejor lo agarré y lo estoy estudiando, no sé. Pero bueno, hay un libro que les voy a mostrar, que ese es, hijo, es terrible porque ahí nos enseña cómo es la génesis de estos criminales, de los delincuentes sexuales. Haremos una perfilación en su momento. Y aquí, a lo que estoy refiriéndome de esta reforma, es porque se está manejando, si es un homicidio, sí. Imagínense nada más lo dramático de una escena como la establece el tipo penal, encontrar el ascendiente a una persona que está corrompiendo a su descendiente, claro que lo vas a matar, digo. Ahora, eh, podríamos meternos y deberíamos de meternos en un debate siguiente. Legítima defensa de un tercero, eh, trastorno mental transitorio, y luego de ahí brincamos a lo que se le denominó homicidio en estado de emoción violenta. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción violenta y una inimputabilidad por el hecho que está ocurriendo? Son cosas terribles, pero que suceden en el ámbito penal, ¿no? Y cuando hablemos de Luis Althusser en los 80s, voy a plantearles un desarrollo sobre la imputabilidad, inimputabilidad, pero desde el punto de vista de la psiquiatría. Vamos a empezar a establecer cuál es la diferencia entre un trastorno mental transitorio, quién lo califica, cómo se califica, es con una psicología forense, con una psiquiatría forense. Esos temas los vamos a abordar porque aquí nos vamos a acercar un poquito más adelante a esto que estoy hablándoles. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta reforma, ¿ok? Bueno, luego que sigue. Ah, la reforma del 29 de julio. Vamos a ver esta. Aquí la tenemos. Ah, no, 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 no. Pero esta es una reforma. Ah, ya, ya. Esta reforma del 29 de julio de 1969 fue para ampliar los delitos de traición a la patria. Todos los delitos políticos aquí se ampliaron en conductas y en penalidades. Todos, 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 todos. Vean ustedes, traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo. ¿Por qué se están reformando esos artículos en julio de 1969? Porque las agencias de inteligencia están informando que tienen detectado que viene una ola de actuaciones violentas por parte de grupos subversivos, grupos internacionales. Se está dando la voz de alerta en Occidente
que en 1969 ya hay información sensible y verificada de que viene una oleada de actos terroristas. Y esto en el marco de la Guerra Fría, a la que nos hemos referido. Y lo que hace nuestro gobierno en aquel tiempo, como ustedes pueden ver, es, pues, aparte de comenzar a tener mayor información de inteligencia y contrainteligencia interna y externa, internacional, es a modificar, vean ustedes, inclusive privación ilegal de la libertad y otras garantías. Todo esto se va a empezar a ver, no solo, ojo, por favor, en el contexto interno que tenemos de las guerrillas mexicanas, sino que lo que están avisando es que la bronca viene de afuera con actos de terrorismo. Y este es un tema, temazo también, temazo. Vámonos ahora, creo que estamos viendo la misma pantalla, espero. Es que no cargué mi telefonito para estar viendo la presentación. Ahorita mismo lo hacemos. 1969, en San José de Costa Rica, se lleva a cabo la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuyo estudio lo haremos a profundidad también en su oportunidad. Aquí lo que debo de comentarles es que, si bien es cierto, en 1969 se hace esta convención, no va a tener vigencia sino hasta los 80s, en lo que firman los países que la integran. Se oye feo decir que era como letra muerta, pero bueno, pues era una abstracción, nada más. Por eso la Corte Interamericana no podía funcionar. No, la Corte Interamericana no es de 1969, por eso la aclaración. Sino que esto se quedó así como una vacatio legis, así, como en el limbo, en lo que los demás países pues comenzaban a, a firmarla, ¿no? A suscribirse. Bien. Ahora vámonos a los 70s, una década también prolija de acontecimientos, como lo han sido todas, y vamos a ir viendo qué pasa aquí. Bueno, me gustaría que tomen en cuenta esto. Baader-Meinhof es un grupo extremista, obvio, en esos tiempos, y creo que hoy también, creo que también ahorita. Decirse marxista-leninista, uy, no saben, es así como, siempre lo he dicho, ¿no? Como el que se come a los niños crudos, así. Entonces, este es una organización radical alemana. Su historia es de película, ¿eh? Y de hecho hay una película sobre ellos. Se las voy a compartir. Baader-Meinhof. Baader-Meinhof es la asociación de los apellidos de dos de los dirigentes, porque el nombre de la organización es otro, pero son más conocidos de esta manera. Y las acciones que llevaron a cabo, las acciones que se realizaron mientras ellos estuvieron detenidos, son para una novela de espionaje de primer nivel. Baader-Meinhof. Aquí nada más les dejo anotados los nombres, porque volveremos en la medida en que tengamos oportunidad y vayamos avanzando, les voy a ir contando lo que fueron haciendo cada quien, si les parece bien. Entonces tenemos Baader-Meinhof, tenemos a las Brigadas Rojas en Italia, y hablaremos de Aldo Moro, por ejemplo, hablaremos de la Logia P2, hablaremos del Papado, sí, de muchos de esos
de esos temas. Digo, si nos da tiempo, porque son aspectos muy interesantes, ¿eh? Nos pueden consumir mucha parte de la plática, pero no quiero perder el tronco, pero que nos vayan acompañando un poquito este tipo de cuestiones. Aquí también, en estos años, hay un personaje que en 5 años, si partimos de 1970, hay un personaje que en 5 años va a poner de cabeza a Europa. Así no les voy a decir el nombre para que no se emocionen. Pero ahorita de lo que estamos hablando, él ya está en los 70, ya está tomando entrenamiento con el Frente de Liberación Palestina. Y se está convirtiendo en un extraordinario tirador. Es un hombre del continente americano, no es ni siquiera europeo. ¿Ok? Bien. Bueno, pues llegamos al cambio de poder. Litempo 12 asume la presidencia, logró lo que quería. Hay una producción que se hizo en Amazon Prime, creo. Sí, es Amazon Prime. Quizá me equivoque. Pero se llama El Enemigo. Véanla, es recomendable, ¿eh? Sobre estos personajes. Y Luis Echeverría, durante su administración, solo le metió la mano 6 veces al Código Penal Federal. 6 ocasiones que vamos a analizar en su momento. Aquí estamos ya, vamos a comenzar a analizar 1971. Esta es la primera reforma que Luis Echeverría eh, mandó. No sé si se haya quedado congelada la imagen, espero que se siga viendo. Si no se ve, pues me dicen, por favor. Si no han cambiado las imágenes, por ahí me ponen un comentario, por favorcito. Entonces, esta reforma, que es la reforma número 30, nomás para revisar, es una reforma de carácter penitenciario. Penitenciario. Dice que no han cambiado. A ver, entonces espérame tantito, porque a lo mejor no vieron algunas imágenes que necesitaba que viesen y que ya me ha pasado en varias ocasiones. Ahorita rápido lo corregimos. Bien. No era gran cuestión, pero pues le damos. Era lo que quería compartirles, era por ejemplo los nombres, ¿no? Que lo que platiqué ahorita, Bader-Meinhof, que les tengo que poner los links y todo, Brigadas Rojas, lo de Luis Echeverría, eh, su presidencia, 6 reformas al Código Penal, y vamos a ver en 1971 la primera reforma. Esta reforma del 19 de marzo de 1971 es una reforma de carácter penitenciaria, si me permiten así denominarla. No toca el Código Penal en cuanto a penas, en cuanto a nuevos delitos, no, sino lo que va a abordar son los temas de libertad preparatoria, nuevos requisitos para poderla alcanzar. Nos va a hablar también de en qué casos la libertad preparatoria no puede obtenerse, y se va a meter un poquito en los temas de los delitos imprudenciales para exponer otras hipótesis de la imprudencia, pero siempre limitando la aplicación de una pena de delito imprudente con muchas restricciones a los temas ferroviarios, por lo que ya sabemos que desde los 50 será una problemática constante. ¿Correcto? Esto es así en forma sencilla, esta reforma. Y ahora sí, ¿por qué tenía antojos de tamalitos? Porque hoy nos toca hablar de esta mujer extraordinaria, María Trinidad Ruiz. María Trinidad Ruiz vivía en la calle Pirules 105, en la colonia Portales, allá en la Ciudad de México. La colonia Portales es un barrio muy conocido, muy reconocido, porque han vivido grandes personalidades ahí.
uno de los grandes que vivió ahí en la Portales fue Carlos Monsiváis, don Carlos, don Monsi. Bueno, pues María Trinidad Ruiz estaba casada con un sujeto, David García, bueno, sí estaba casada en segundas nupcias. Ella tenía 5 hijitos y se unió con este men que la clásica, borrachote y golpeador, ¿ok? Entonces, ella para sacar adelante a la familia vendía tamalitos, ahí en las esquinas de la Portales. Eh, por ahí cerca había un mercado, esas calles, y entonces por ahí ella se ponía a vender en la esquina sus tamalitos. Y este sujeto llegó y de ordinario golpeaba a los hijos, a sus hijastros, y a ella también le daba sus golpes, y es una situación de violencia y de humillación constante, constante, constante. En julio, en julio de 1971, este sujeto abusador llega alcoholizado, discuten porque no hay dinero para pagar las deudas de un domicilio, golpea a los hijos, hay referencias de que la golpiza fue muy fuerte. Imagínense ver que te están pegando a tus hijos, ¿no? Bueno, entonces el men este se fue a dormir la mona, momento que aprovechó María Trinidad Ruiz para ya ponerle un final a todos los problemas que había tenido y para que no la volviera a golpear, ni volviera a golpear sobre todo a sus pobres hijos, que estaban ahí durmiendo entre sollozos, todos lesionados, imagínense. ¿Usted no hubiera hecho lo mismo? Pregunto yo. Agarró un bat, y tómale, 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 le dio. Le reventó la cabeza, lo mató. Entonces, ya que lo mató, dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, experiencia tiene, y lo empezó a destazar, porque así destazaba al puerquito para los tamalitos, y los brazos, las piernitas, el tronquito, le cortó la cabeza, y al día siguiente, en un costal de la Conasupo, existía la Conasupo, ¿quién no conoció la Conasupo? Bueno, a lo mejor ustedes no, pero yo sí conocí la Conasupo. Ahí metió los restos, con excepción de la cabeza. Tenía su carrito, su triciclo, no es diablito, es el triciclo donde venden donde va el bote de tamales, pues. Y ahí puso su costalito, y ahí se va. Pero antes de vender tamalitos, pasó a dejar el costalito por ahí en una casa, ahí la aventó, y ya luego se fue a vender tamalitos. Al no presentarse a trabajar este personaje, pues nadie, ni quien le interesara, ¿no? Pero cuando sale la señora que apoya en la limpieza del hogar donde dejaron el costal, ay, dicen, vienen aquí a dejar pollos muertos, ¿no? Porque, pues, como les decía, cerca está un mercado, pues dijo otra vez, ya vienen aquí a dejar las menudencias. Y cuando le echo un ojito, órale, que se encuentra con las manitas, las patitas. Aparte de que gritó, pues ya mandan a llamar a la policía llega, se llevan el cuerpecito, le toman las AFIS, en aquel tiempo el nombre del sistema de identificación por huellas tenía otro, que sigue existiendo, porque se corrobora por 2 vías, la manual en el archivero y la del AFIS, pero bueno, y salió inmediatamente con antecedentes penales, su nombre, su dirección, y que le caen a doña María. Y le preguntaron, oiga, su esposo, no, pues no sé, salió, ¿no? ¿Cómo que salió? Sí. Bueno, pues a tanta presión empiezan a revisar y debajo de la cama
que van encontrando la olla pozolera y adentro la cabezota de este sujeto. Pues dijeron, no, pues aquí, pues díganos. Entonces pues ella ya tuvo que decir lo que había ocurrido y comenzó a través de la alarma, de su competencia alerta, la prensa, a construirse la leyenda urbana. La leyenda urbana que se construye alrededor de María Trinidad, que eso es lo desgraciado de su historia, porque todavía hay más desgraciadez en su historia, que ahorita se los voy a contar, porque la leyenda urbana se difunde de que habría utilizado carne del oxiso para hacer los tamales. Y entonces salió y vendió tamalitos y todos comieron tamalitos de David. Pero esto no está acreditado. Lo de la cabeza se llegó a manejar inclusive una versión de que la había metido a hervir para hacer pozole o sacar partes para más tamales. Pero la versión que parece más consistente es de que la había puesto en agua fría para que no oliera y evitar así delatarse. ¿Me explico? Pero pues hubo una larga temporada que en toda esa zona de la Ciudad de México nadie quiso comer tamalitos. Entonces estaban así como que vedados, ¿no? Un tamalito, no, 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 muchas gracias. O sea, yo creo que el 2 de febrero del año siguiente la gente comió con cierto resquemor los tamalitos, ¿no? Bueno, la desgraciadez que le sigue a María Trinidad Ruiz es que es consignada por homicidio calificado y es condenada a la friolera de 20 años de prisión. 20 años de prisión. El tema que envolvía a María Trinidad era haber hecho tamales a su esposo, no la violencia que había sufrido durante años y que había desembocado en ese tártaro luctuoso. Eso no era de interés, porque lo que promovió la prensa de la época era los tamales de carne humana. Y en el vulgo, pues eso fue lo que prendió y lo que interesaba. Eh, y de ahí que desgraciadamente María Trinidad Ruiz, que es una víctima, haya sido incorporada a la enciclopedia de criminales bajo su oficio con este tufo de carnes de humano, la tamalera. Terminó de compurgar su condena, volvió a su pueblo natal y aparentemente nunca volvió a tener noticia de sus hijos. Y allá murió. Ella era la víctima. ¿Tuvo una mala defensa? Posiblemente. ¿Había organizaciones civiles? Claro que había organizaciones civiles, siempre han existido. ¿Alguien se interesó por su caso? No, porque pues, es un medio vulnerable, un grupo de las excluidas. No hubo quien dijera, oigan, pero es que la víctima es ella. No, hombre, ¿quién va a andar ahí saliendo a defenderla? Nadie. ¿Qué habría pasado si el caso de María Trinidad Ruiz hubiese ocurrido en la época contemporánea en la que estamos usted y yo? Bueno, si le hubiese tocado su caso en amparo, si hubiera tenido una buena defensa, y su caso hubiese llegado a amparo, y hubiese llegado específicamente a un tribunal colegiado, su suerte habría sido distinta. Y esto es lo terrible de la justicia que ya le hemos venido aquí platicando. Vamos a ver. Ahora tengo que compartirles esta otra ventana. 2 de enero de 2014.
Es el 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, tesis aislada. Prueba pericial en psiquiatría forense. La omisión del juez de ordenar oficiosamente su desahogo cuando advierta que la mujer acusada de homicidio sufrió violencia de género por la víctima, a efecto de conocer el estado mental de aquella al momento de los hechos, viola derechos humanos. En términos de la Constitución y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, se advierte que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de derechos humanos y a las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o ejercicio. Esto es, la violencia contra la mujer incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad, por lo que el Estado también es responsable de los actos de violencia contra las mujeres perpetrados por particulares, en tanto no adopte medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En este sentido, cuando el juez advierta que la mujer acusada de homicidio sufrió violencia de género por parte de la víctima debido a una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o una relación de hecho, deberá ordenar de oficio el desahogo de la prueba pericial en materia de psiquiatría forense para conocer con certeza su verdadero estado mental al momento de los hechos, pues solo en esas condiciones estará en aptitud legal de resolver sobre la procedencia o no de alguna causa de exclusión del delito a que se refiere el Código Penal. ¿Qué tal? Bueno, esto no es solamente lo importante, sino que el amparo fue por mayoría de votos con una disidencia, que ustedes ahí la pueden observar. Se puede hablar de una exclusión del delito en una mujer que ha sido víctima de violencia constante, ella y sus hijos. Esa va a ser su tarea. Me la van a poner ahí en el post de los links que asocio a la sesión de hoy. Y ahí me dirán si hay exclusión de delito, no hay exclusión de delito. Vamos haciendo esto todavía mucho más participativo, para que no nada más estén rascando el ombligo y hagan tarea y me digan si existe o no exclusión de delito. María Ruiz fue una víctima. Sí, forma parte de la nota roja de nuestro país, desgraciadamente, pero no se le ha hecho nunca una especie de reconocimiento a esa calidad que tuvo, un desagravio a su memoria. Aquí se lo estamos haciendo, porque al momento en que les pregunto, ¿usted qué habría hecho? Dudo que muchas o muchos no hubiéramos agarrado un bat y le hubiéramos dado más fuerte. Bueno, lo que tal vez también algunos habríamos hecho, habrían sido unos tamalitos más sabrosos. Y hablando de tamalitos, voy a ir a buscar unos. Me dio gusto verlos, no salgan, y si ustedes disponen, mañana nos vemos nuevamente en punto de la 1 de la tarde. Muy buen provecho. Nos vemos y que tengan excelente inicio de semana de la nueva normalidad. Hasta entonces.